Yo honestamente creo que vivir de acuerdo a las emociones es un error. Las emociones fluctúan más que el viento. Un día no sabes por qué te levantas contento, otro día te levantas triste. Si nosotros dependemos de nuestro estado de ánimo para actuar de una forma u otra, pues estamos completamente dependiendo de cosas que inicialmente da la sensación que no podemos gestionar. Sin embargo, las decisiones sí que pueden marcar nuestra vida. Por ejemplo, ¿hay una emoción que es el miedo? Claro que sí, pero hay una decisión que es la valentía. Si fuéramos más conscientes del poder que tienen nuestras decisiones para transformar nuestra vida, seríamos más firmes a la hora de tomar decisiones importantes y dejaríamos de estar menos orientados por algunas de las emociones que, como comentaba antes, nos llevan de un lado para otro. Sabemos que en el proceso creativo hay una serie de etapas. La primera etapa es una persona que empieza a darle vueltas a las cosas, empieza a leer, empieza a estudiar y empieza a reflexionar. Ahí la actividad está localizada fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, si esa persona, esa actividad que está haciendo, esa búsqueda, esa reflexión, la hace desde la pasión, la hace desde la ilusión por mejorar, por comprender, por avanzar, esa información está siendo recibida con especial avidez por el hemisferio derecho del cerebro, que es muy potente en lo que a emociones se refiere. Y entonces el hemisferio derecho, que es la puerta al subconsciente, empieza a trabajar sin que la persona se dé cuenta, intentando encontrar una solución. Esa solución la lanza normalmente como una imagen, como una sensación o como un símbolo. El desafío por el hemisferio cerebral izquierdo es que eso no lo vea como algo raro, sino como algo a explorar. El momento en el que esa revelación es lanzada al hemisferio izquierdo coincide con un ritmo especial del cerebro llamado ritmo gamma. Es un ritmo muy rápido, donde se combina la serenidad con la alerta máxima, muy estudiado en monjes budistas, monjes nepalíes y tibetanos. Y ese es el momento donde una parte del lóbulo temporal, la parte anterior de la circunvolución temporal superior, lanza el mensaje en una ráfaga de pocos milisegundos, 20, 30 milisegundos, y eso es lo que llamamos el fenómeno eureka o el fenómeno ajá. ¿Qué ocurre? Pues que ese es el punto de la intuición que a veces nosotros, tan habituados a ver las cosas de una manera fija, no sabemos valorar en su auténtica dimensión. Si estamos hablando de que somos absolutamente materia y solo materia, tendremos que aceptar algo que no es fácil de aceptar, que es que no somos libres. La materia, por su propia naturaleza, está determinada por las leyes de la materia, con lo cual no somos libres. Si aceptamos que el ser humano tiene libertad, aunque no sea una libertad total, pero sí una libertad real, hemos de aceptar que hay algo que trasciende la materia, que va más allá de la materia. Una dimensión que no la captan los sentidos físicos, pero sí se puede captar con el uso de la inteligencia, con el uso de la reflexión, con el uso de la meditación y sobre todo con la práctica de la benevolencia y el amor. Y cuando esta dimensión, que todos hemos tenido seguro algún tipo de experiencia, la sentimos, es muy difícil explicarlo con palabras. Decía el gran filósofo austriaco Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Efectivamente. Ahora, hay un mundo más allá del lenguaje. Un mundo al que accedieron personas como Beethoven, como Juan Sebastián Bach. Es decir, un mundo que no se puede expresar con palabras, pero que cuando lo escuchas, cuando te invitan a entrar en él, te conmueve. Un mundo que se puede apreciar también en algunos cuadros, en algunas esculturas. No sabes cómo te está llegando ese mensaje, pero te está llegando. Y cuando sales de ahí dices: entré de una forma y salgo de otra diferente. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento a la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención hay que dirigirla a el presente, cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo.
Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Ya en el Bhagavad Gita de hace 3000 años ya se habla del problema de la mente, pero fue el príncipe Sakyamuni Gautama Siddhartha que descubrió que la mente es caótica, y cuando la mente es caótica genera todo tipo de problemas, y que la forma de serenar la mente era el dominio de la atención. El pensamiento tiene la capacidad de activar ciertas cosas en lo que se llaman los mapas de los sentimientos, sobre todo en el cíngulo anterior, en la ínsula de Ryle, que son estructuras cerebrales. Y los sentimientos son capaces de activar procesos corporales a los que llamamos emociones. Es decir, si yo pienso que soy incapaz y le doy vueltas a que... soy incapaz, pronto me sentiré incapaz. Fíjate que sentirse incapaz es mucho más devastador y duro que pensar que uno es incapaz. Pero el problema no es solo sentirse incapaz, es que llega un momento en el que eso, al afectar al cuerpo, hace que yo realmente sea incapaz. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de forma directa, pero sí podemos cambiarlos indirectamente, cambiando la forma de pensar y cambiando la fisiología en nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona cuida el tiempo que duerme, etcétera, etcétera, empiezan a cambiar los sentimientos y empiezan a cambiar la forma de pensar. Todo está conectado. Por eso, para acceder al mundo de los sentimientos, o accedes por el mundo del pensamiento o accedes por el mundo del cuerpo. Respecto al ejercicio físico, hay que tener en cuenta algo que muchas veces se nos escapa, y es lo siguiente. Cuando una persona hace ejercicio físico, y para eso no tiene que apuntarse a un gimnasio, basta con que se mueva más. Lo interesante es que cuando se hace ejercicio físico, se liberan una serie de sustancias, de neurotransmisores, en este caso de neurotrofinas, que son como mediadores químicos que favorecen que crezcan cosas en el cerebro. ¿Que crezcan qué? Que crezcan nuevas, aparezcan nuevas conexiones, las maravillosas sinapsis descritas por don Santiago Ramón y Cajal, que se formen nuevas neuronas en ciertas áreas. Y lo más bonito es en las áreas en las que se forman. Por ejemplo, los hipocampos. En los hipocampos se forman nuevas neuronas a partir de células madre que están en las cavidades cerebrales o ventrículos. Los hipocampos son esenciales en la memoria y el aprendizaje. Aumentan las conexiones en las regiones prefrontales, esenciales en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones, en la capacidad de mantener la atención. Y además, aumentan las conexiones en el cíngulo anterior. El anterior es la estructura cerebral más importante en la conexión humana. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo, el aprendizaje es saber hacerlo.
¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la consciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente.